Sean bienvenidos al Instituto de Especialización para Ejecutivos. Nos es grato saludarles a todos nuestros internautas y toda la gente que nos ve vía web y medios remotos. Pues estamos aquí para platicar con ustedes acerca de un tema interesante, el cual pues ha cobrado mucha relevancia y más en últimos años, referente a la fiscalización, y tiene que ver con el derecho penal fiscal o penal tributario, que es una subespecialización del derecho penal y del derecho fiscal. En esta ocasión, gracias al Instituto de Especialización para Ejecutivos, vamos a tener una charla con ustedes para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales e incluso puedan inscribirse a todos nuestros diplomados, cursos, maestrías y doctorados que tenemos especializados en la materia fiscal y financiera. Pues vamos a iniciar, me presento. Yo soy Jacobo Meraz, soy licenciado en Contaduría por el Colegio Español de México, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UNAM en CEU, soy maestro en Derecho también por la Facultad de Derecho de la UNAM en CEU, la unidad de posgrado, y soy doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Y en esta ocasión vamos a ver acerca de estos tópicos en materia penal tributaria. Y alguien preguntará, bueno, licenciado, pero pues usted dice que sus estudios están enfocados en derecho fiscal y a eso se dedica. Soy postulante en materia de derecho fiscal, pero resulta ser que en los últimos años hemos estado en las audiencias de vinculación a proceso, incluso en el proceso de los juicios penales, referente a la imputación de los delitos fiscales, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Y en esta ocasión vamos a ver las generalidades de cómo es que se da razón o cómo es que inicia una querella en materia penal tributaria o penal fiscal. Entonces, para este efecto tenemos unas láminas, las cuales queremos compartir con ustedes. Lo primero que tenemos que ver es, oye, ¿por qué la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su órgano desconcentrado, que es el Servicio de Administración Tributaria, puede presentarse ante las audiencias de vinculación a proceso y durante todo el proceso en materia penal, si se vincula a proceso al contribuyente en las cuestiones penales? Pues resulta ser que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación señala en su primer párrafo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de víctima u ofendido en los procedimientos penales. ¿Esto por qué? Bueno, porque se menciona que hay un bien jurídico tutelado que se protege con el derecho penal tributario o penal fiscal. Se señalaba que el bien jurídico tutelado era la hacienda pública, pero decían, oye, la hacienda pública no puede ser un bien jurídico tutelado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque la hacienda pública no le pertenece a ella. Ella es una secretaría del despacho, le pertenece a la nación. Pero entonces se consideró a través de cuestiones por jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación que el bien jurídico tutelado se acota al sistema de recaudación fiscal, a la recaudación que debe tener el Estado en términos del artículo 31, fracción cuarta constitucionales. Esto nos permite a nosotros entender lo siguiente, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede intervenir a través del Servicio de Administración Tributaria y en particular la Procuraduría Fiscal de la Federación en todas las cuestiones que tengan que ver con asuntos penales tributarios. Y aquí tenemos un texto comparativo porque el texto vigente ahora menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de víctima ofendido. Hasta el 2016, antes de la reforma a este primer párrafo del artículo 92, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tenía per se, es decir, ex lege, conforme a la ley, conferido ese carácter. Pero después del 2016 a la fecha, tiene ese carácter. Por ello, es importante que vislumbremos cómo se va a plantear una adecuada defensa, considerando que
ya no únicamente está la representación social a través de la fiscalía que va a hacer la imputación o que va a tener el monopolio de la investigación o del Ministerio Público en su caso, sino que también va a estar coadyuvando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los asesores jurídicos. Ahora bien, ¿cómo es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como vimos, Servicio de Administración Tributaria, y repetimos o hacemos enfáticos, en caso particular, la Procuraduría Fiscal de la Federación es la que hace la imputación, es la que presenta la querella por los delitos de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada? ¿De dónde obtiene toda la información para poder hacer esta imputación? Resulta ser que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación nos da un vislumbre. Y dice así el artículo 42, las autoridades fiscales, a fin de comprobar, dentro de las muchas facultades de comprobación del artículo 42, comprobar la comisión de delitos fiscales. Si bien es cierto, reiteramos, quien tiene de manera general, no siendo muy específicos, porque hay excepciones, conferido el monopolio de la investigación de los delitos, es el Ministerio Público, es la Fiscalía, en términos del artículo 19, 20 de la Constitución. Pero resulta ser que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su órgano desconcentrado, el SAT, puede, mediante sus facultades de comprobación, descubrir indicios llamados datos de prueba que puedan utilizar para comprobar la comisión de algún delito fiscal. Entonces, punto número 1, no el único. Resulta ser que cuando se comprueba mediante una facultad de fiscalización o revisión que el contribuyente probablemente es el sujeto activo de un delito fiscal, con esa información que se recaba de la auditoría, sirve de base para formular el dictamen técnico contable que va a servir para presentar la querella. Entonces, recordemos o veamos este punto. Si estamos en facultades de comprobación, estas tienen que ser debidamente atendidas, puesto que no entregar información o entregar información de más podría ser contraproducente. Y no es que uno quiera caer en las hipótesis de las conductas que se tipifican como delitos fiscales, sino que pueden ser apreciados de manera errónea debido a la falta de precisión al exhibir las documentales o no exhibirlas, que pueda presuponer que uno está cometiendo una conducta prohibida en materia fiscal, es decir, un delito fiscal. Entonces, repetimos, en términos del artículo 42, uno de los medios que usa la autoridad fiscal para hallar datos de prueba que puedan servir para formular el dictamen técnico contable y a su vez servir para que el Ministerio Público inicie sus facultades de investigación o persecución de delitos, tiene que ver con toda la información que se recaba a través de las facultades de comprobación. Oiga, pero entonces resulta ser que ¿es el único medio? No, porque antes del 2016 había una fracción octava en el artículo 42, donde decía que la autoridad fiscal en esta fracción octava, u 8, necesitaba como requisito de procedencia o como cuestión que diera génesis a obtener esos datos de prueba, iniciar facultades de comprobación. Después del 2016, esa fracción octava se derogó. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, mis estimados colegas? Que no es necesario que se inicien facultades de comprobación para obtener datos de prueba y realizar un dictamen técnico contable. En términos de lo que está ahorita el texto vigente del artículo 42, sí, de ahí se pueden, de las facultades de comprobación, de la revisión, obtener esos datos de prueba. Pero repetimos, al derogarse la fracción octava,
no se está obligado por parte de la autoridad fiscal a primero iniciar facultades de comprobación y después presentar una querella. Porque repetimos, eso ya está derogado desde el 2016. Entonces, lo que nos quiere decir, licenciado, significa que pueden iniciar una querella con datos de prueba que puedan haber obtenido no en facultades de comprobación, es correcto. Pero lo más común es que se inician facultades de comprobación y derivado de las facultades de comprobación se obtienen los datos de prueba para nutrir el dictamen técnico contable y a su vez presentarlo ante el Ministerio Público en la forma de querella para que se inicie la investigación de un aparente delito en materia fiscal. Y aquí lo tenemos. Hay que distinguir lo siguiente. ¿De qué delito hemos estado hablando o de qué delitos? Defraudación fiscal genérica y defraudación fiscal equiparada. Y yo comenté, la Procuraduría Fiscal de la Federación es quien dirige o presenta la querella. Vamos a especificar esto. Eso lo podemos encontrar en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero note lo siguiente. La Procuraduría Fiscal tiene junto con el SAT facultades concurrentes para los delitos de contrabando y contrabando equiparado. No obstante, solo la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene el monopolio para iniciar querellas por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparables. Entonces, quien va a presentar la querella, no por delito de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparable, no es el servicio de administración tributaria, es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ahora bien, el requisito de procedencia de formular querella lo encontramos en el artículo 92, como ya lo hemos explicado, pero reiteramos, si se trata de delitos fiscales, los delitos fiscales que tienen que ver con defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, presenta la querella a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Es importante también retomar que aunque el dictamen técnico contable requisito de procedencia no se encuentra dentro del artículo 92, sino está en el artículo 7º transitorio de la reforma al Código Fiscal de la Federación del 12 de diciembre del 2011. Y por último, tenemos que ver que para que los requisitos de posibilidad, como marca el artículo 92 del Código, se necesitan estos datos de prueba que pueden derivar de facultades de comprobación en la revisión de contribuyentes o por cualquier otro medio al cual tenga su alcance el servicio de administración tributaria. Y por último, mis estimados colegas, el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de que la duda razonable en materia de delitos opera. ¿Qué significa? Por eso comentábamos nosotros a un inicio. Saber qué información vamos a entregar y qué información no debemos entregar, porque hay información de la cual estamos relevados en materia fiscal. Y es todo en esta cápsula que tenemos con ustedes por el día de hoy referente a los delitos fiscales. Si ustedes quieren saber más, entrar a un programa como los que tenemos nosotros, especialidades, maestrías, doctorados, cursos y diplomados, por favor acérquense al IEE. El conocimiento nos permite a nosotros tener una mejor defensa. Y una mejor defensa se traduce en respetar el Estado de Derecho y sobre todo en el cuidar el patrimonio, seguridad y tranquilidad de nuestros clientes y los contribuyentes. Hagamos que impere el derecho. Es todo por esta ocasión. Les agradecemos mucho. Los esperamos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Hasta luego.